días. Que el Señor les bendiga a todos. Les invito a abrir sus Biblias. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2. Todo el capítulo 2. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, continuamos ante tu divina presencia y te doy las gracias por todos los hermanos. Gracias por los amigos que puedan estar visitándonos. Gracias por los niños y los juveniles que han subido a sus clases. En el nombre de Jesús, queremos poner este día delante de tu divina presencia. Te pido que me guíes con tu Espíritu Santo para enseñar tu palabra. Que tu bendición sea, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te le pido, Señor, y te doy las gracias. Amén. Amados hermanos, quiero compartir algo de la esperanza. La esperanza a pesar de las persecuciones, ¿no? O la esperanza a pesar de los sufrimientos, la esperanza a pesar de las adversidades. Y he tomado Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Muchas veces he predicado de este pasaje del capítulo 2, quizás unas 10 veces he predicado en mi vida, no sé, y cada vez que lo estudio aprendo algo distinto. La segunda carta a los tesalonicenses fue escrita en respuesta a una preocupación que tenía el apóstol Pablo. Primero Pablo le había hablado en la primera carta. En la primera carta el apóstol Pablo les había hablado a los cristianos sobre el arrebatamiento de la iglesia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, lo que es cuando la iglesia sea arrebatada. Ustedes conocen ese texto bíblico, Tesalonicenses 4, 13 al 18. Seguidamente, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica sobre el día del Señor. Le habla sobre el día del Señor, un tiempo de tribulación, y que eso se manifestará sobre todas las personas cuando menos lo esperan, en el tiempo de la gran tribulación. Son dos textos que Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica en la primera carta. Les habló del arrebatamiento de la iglesia cuando llegue a las nubes y sean arrebatados los cristianos y se encuentren con el Señor en el aire. Luego en el capítulo 5 muestra el día del Señor. Ya este pasaje también en el capítulo 5 yo lo prediqué una vez aquí, y especifica qué es lo que es el día del Señor allí en Tesalonicenses. El día del Señor trata todos los eventos con los juicios a las naciones en la gran tribulación. En la Biblia y el Antiguo Testamento habla mucho del día del Señor, y en el Nuevo Testamento también se menciona el día del Señor. La Biblia muestra esta destrucción y estas catástrofes también en Mateo 24, que lo usamos mucho para predicar de manera evangelística, para anunciar la venida del Señor. Usamos Mateo 24 en adelante, en el 6 al 8 encontramos acontecimientos que se dan sobre la tierra, iniciando la gran tribulación. Había pasado un año, más o menos aproximadamente, de la fundación de la iglesia, de la entrega de la primera carta, cuando la iglesia estaba confundida. La iglesia de Tesalónica estaba confundida porque Pablo les explicó bien sobre el arrebatamiento y les explicó bien sobre el día del Señor en el capítulo 5.
Pablo les enseña sobre esto y pasado este tiempo, la iglesia estaba confundida con la idea de que el rapto ya había ocurrido. Ya había ocurrido el rapto y que estaban viviendo la gran tribulación. ¿Por qué la iglesia tesalónica decía que estaban viviendo la gran tribulación? En Hechos 17, cuando se funda la iglesia, después que la iglesia es fundada, comienza persecución sobre la iglesia por parte de los griegos, por parte de los romanos y por parte también de los judíos no conversos, los judíos que no habían recibido a Cristo. Dice la escritura que Pablo en su fundación, en Hechos 17, predicó a la iglesia poniendo y aclarando y con las escrituras y enseñándoles sobre la muerte de Cristo y la resurrección. Y dice que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, pero los judíos que no creían, dice que alborotaron a algunos ociosos y algunos hombres malos, dice en Hechos 17, para crear persecución en la ciudad. Y bajo la fundación de esta iglesia, la iglesia inicia con persecución. De alguna manera Pablo se desapareció de este momento y dice la Biblia que tomaron la casa de un tal Jackson y se lo llevaron detenido y luego al final pagaron una fianza y soltaron a Jackson. Y en medio de la persecución se fundó la iglesia Tesalónica, pero la persecución continuaba. Era tan fuerte la persecución en la iglesia en Tesalónica que llegó una carta a la iglesia Tesalónica y dice que era como si fuese de Pablo. Es decir, Pablo no la envió, pero la carta se infiltró en la iglesia y se corría la voz que la carta era como del apóstol Pablo, y la carta decía que ya Cristo había venido, que ya se había dado el arrebatamiento de la iglesia y que la iglesia estaba pasando la gran tribulación. Y entonces la iglesia, viendo lo que estaba sucediendo, la iglesia se preocupó. Llega a oídos de Pablo que la iglesia estaba preocupada porque la iglesia llegó una carta, una pseudo carta, se infiltró y que decía que se había dado el arrebatamiento de la iglesia. Entonces Pablo escribe, y cuando Pablo escribe este capítulo 2, él quiere explicarle a la iglesia lo que es el arrebatamiento o lo que es el día del Señor específicamente, para que ellos entendieran que la iglesia no estaba en el día del Señor, que la iglesia lo que esperaba era la venida del Señor y su reunión con Él, que es el arrebatamiento de la iglesia, pero no el día del Señor. Entonces, encontramos aquí en el texto bíblico, en el verso 1 del capítulo 2, vamos a ver un contraste en este pasaje, que es lo que yo quiero centrar, ¿no? A veces nosotros nos enfocamos en los acontecimientos del capítulo, de las manifestaciones del capítulo 2, aquí en Tesalonicenses, en ubicado, fue la hoja con la brisa, de la manifestación del hombre de pecado. Y cuando predicamos la manifestación del hombre de pecado y decimos que es el anticristo y nos enfocamos en estos sucesos del día del Señor, pero nos olvidamos de lo más importante del texto del capítulo 2, que es del 1 al 17. ¿Qué es lo más importante que quiere resaltar el apóstol Pablo? Y nos enfocamos puro en la gran tribulación, nos enfocamos en los eventos que han de venir y empezamos a predicar esos versículos en la iglesia y enfocarnos en eso, sobre cosas aún que quizás que nosotros no vamos a presenciar como tal, porque vamos a ser arrebatados como iglesia. En el capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Comienza hablando el apóstol de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Comienza con un ruego, habla de la parucía, la venida de Cristo, habla de reunión en un solo lugar, es decir, la venida del Señor cuando el Señor venga por la iglesia. Y aquí nos vamos a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, donde habla de que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos reuniremos con el Señor, nos encontraremos con el Señor en el aire.
Esto lo vemos en el capítulo 1. Pero él les quiere aclarar no tanto sobre lo que va a pasar en la iglesia cuando sea arrebatada, sino que la preocupación que ellos tenían era el día del Señor. ¿Qué es eso del día del Señor? ¿Qué es eso del día del Señor? Porque ellos estaban viviendo persecución y Pablo les quiere hablar de esperanza, no de sufrimiento. Ya estaban sufriendo, sí, le iba a seguir hablando de sufrimiento. Entonces él habla del día del Señor, pero luego él habla de una esperanza al final. En el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Este versículo es el contexto. Esto había pasado. Se infiltró una carta, una pseudo carta. Los que están estudiando los miércoles en el seminario, que estamos viendo seminario, y yo les decía el miércoles que además de las cartas auténticas, en la iglesia se habían infiltrado muchas pseudo cartas, muchas falsas cartas. Y también les enseñé que de los libros del Antiguo Testamento, que son auténticos, también se infiltraron en el pueblo de Israel muchos pseudo profetas que escribieron libros que eran falsos. Entonces eso creó un problema en el pueblo de Israel. Eso creó un problema en la iglesia, porque estaban circulando cartas auténticas y estaban circulando cartas falsas. Y eso creó una confusión tanto en Israel como en la iglesia. Y aquí está el ejemplo en este capítulo 2, donde Pablo enseña que una carta se había infiltrado, una pseudo carta. Gente que había escribido y decía: aquí les envío, en el nombre del apóstol Pablo, les envío esta carta. Entonces, en el versículo 2, Pablo dice: no acepten ninguna palabra, ninguna carta, ninguna revelación como si fuera de nosotros, porque nosotros no la hemos enviado. Esto lo vemos en el versículo 2. En el versículo 2 encontramos eso, profecías. ¿Qué es una profecía? En la Biblia vemos libros proféticos que nos dan profecía. La profecía es un mensaje de Dios, y en la Biblia tenemos el mensaje de Dios. ¿No dice la Biblia allá en segunda de Pedro que la palabra de Dios es la palabra profética más segura? Lo han leído, ¿verdad? Las escrituras es la palabra profética más segura. Entonces sucede que así como las cartas falsas se infiltraban en la iglesia antes, hoy también se pueden infiltrar falsos mensajes y gente dando profecías que no van conforme a la escritura. Son pseudos mensajes que no van con el mensaje del Señor. Entonces, profecías de conciencia. Bien, la conciencia es algo tan que la gente escucha un mensaje, le viene un mensaje a su conciencia, y inmediatamente la persona dice: esto me lo dijo el Señor. Y eso es pecado. Algo que usted piensa, algo que usted piensa que le parece bien, algo que usted piensa que usted lo siente que es una buena idea, y usted va y le dice a otro: siento de parte de Dios que hagamos tal cosa. Eso es una manipulación extrema. Lo único que nos debe guiar a nosotros en la vida es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vemos gente cómo están jugando con esto de las profecías, mensajes orales, ¿verdad? Y mensajes escritos como tal que violan lo que es la palabra de Dios. El texto dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. La Biblia habla del día del Señor. En el capítulo 5 de Tesalonicenses habla del día del Señor. Aquí lo menciona en el versículo 2. En el que se me volvió a mover la vista ya. Nos menciona también el día del Señor. Y dice, el versículo 2 al final, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el capítulo 5 menciona el día del Señor. Usted busca un diccionario y va a conseguir citas paralelas en todo el Antiguo Testamento. Y en la Biblia, cuando habla del día del Señor, está hablando de juicio, está hablando
de castigo, está hablando de la ira del Señor. Pero quiero explicar algo rápidamente. En la Biblia habla de un día que es el día del hombre. Habla del día del hombre. ¿Cuál es el día del hombre? 1 Corintios, en el capítulo 3 dice: yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, o por hombre, dice una traducción, o por día humano. Ni aún yo me juzgo ni a mí mismo, dice el apóstol. Es decir, el día del Señor, ¿cuándo inició? El día del Señor, el día del hombre, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comienza el día del hombre? El día del hombre comenzó cuando el hombre tomó su primera decisión errada. Cuando Adán y Eva tomaron la primera decisión errada, comenzó el día del hombre. El hombre comenzó a hacer lo que él le conviene, lo que él quiere, lo que él piensa. Cuando Adán y Eva se inició el día del hombre, tomaron su propia decisión, dice, de lo que era bueno y lo que era malo, y rechazaron el modelo de Dios. Aquí comenzó el día del hombre. El hombre comenzó a decidir por sí mismo, y hasta el día de hoy estamos viviendo, la gente está viviendo el día del hombre. No está decidiendo el hombre sin Dios lo que le parece bueno y lo que le parece malo. No está decidiendo el hombre sobre situaciones que la Biblia dice que es malo, y el hombre está decidiendo por su propia cuenta que está bien que sea eso así. No está decidiendo el hombre que las costumbres, las tradiciones son iguales que lo que dice la Biblia, como lo enseña la Iglesia Católica, que las tradiciones de los hombres creadas por el papado o creadas en Roma son iguales con lo que dice la Biblia, y entonces todas las tradiciones y costumbres de la Iglesia Católica le dan igualdad en sus prácticas a lo que dice la Biblia. Entonces el hombre está decidiendo qué es bueno y qué es malo. Ya no está decidiendo el hombre de que no es malo ser homosexual, aunque la Biblia diga que eso está mal. No es malo ser homosexual. Un cristiano, ¿no? Tú puedes tener a Cristo en tu corazón y puedes ser homosexual. O no, tú puedes tener a Cristo en tu corazón y tú puedes ser una lesbiana. Es decir, el hombre está decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, él mismo, y se está olvidando la palabra de Dios. Entonces, este es el día del hombre. El hombre se está gobernando a sí mismo. El hombre está gobernando sin Dios. Y esto es lo que dice el apóstol aquí cuando hace referencia a tribunal humano o a día del hombre. Pero hay otro día, que es el día de Jesucristo. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido en esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Nosotros estamos esperando el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Jesucristo venga sobre las nubes, arrebatará a la iglesia, cuando usted sea transformado, cuando usted sea glorificado, cuando usted tenga un cuerpo perfecto, cuando usted ya no tenga pecado en su vida, cuando el Señor venga sobre la tierra. Este es el día del Señor. Perdón, el día de Jesucristo. Pero luego vamos a Tesalonicenses 5:2, y citas el Antiguo Testamento lo mencionan y el Nuevo Testamento, y habla del día de Jehová, que es el mismo día del Señor. Y este día, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tesalonicenses 2:2, el día del Señor está cerca. Recuerden que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar, y la gente va a ignorar el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo va a seguir su curso. Van a inventar, van a decir que los evangélicos se fueron, se escondieron en las montañas, van a decir que vino un ovni, un extraterrestre, y fueron desaparecidos las iglesias. Ellos van a inventar cualquier cosa y la vida sobre la tierra va a continuar. Pero en ese momento, después del arrebatamiento de la iglesia, inicia el día del Señor, y el día del Señor es castigo. El día del Señor es juicio. Entonces, el día del hombre lo estamos viviendo. El día del hombre es aquel cuando el hombre toma sus propias decisiones sin Dios. El día de Jesucristo es el arrebatamiento de la iglesia. Esperamos el día del Señor, el día de Jesús, el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Luego el día
del Señor o de Jehová cuando venga tribulación sobre la tierra. Ahora sí saltamos al versículo 3 y 4, donde el apóstol nos orienta. Versículo 3 y versículo 4. Nadie os engaña. ¿Por qué le dice nadie os engaña? Una carta estaba circulando. Podemos entender, nosotros hoy en día nadie nos engaña, ¿cierto? Pero había una carta circulando que estaba diciendo que el día del Señor ya había llegado. Ya estaba en la gran tribulación. Cristo había arrebatado la iglesia. Y en el versículo dice, nadie nos engaña de ninguna manera. Les voy a explicar algo. Porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Sin que antes la apostasía sí está en incursión. Porque hay gentes que están negando la divinidad de Dios. En mínima expresión, la gente está practicando apostasía. Están negando al Señor Jesucristo y están negando su verdad. Pero la Biblia habla de una apostasía mayor cuando se manifieste este inicuo que menciona aquí, este anticristo que menciona el texto. Se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Dice el texto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, el cual es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos versículos nosotros no lo estamos viviendo. Este inicuo no se ha manifestado todavía. No se ha sentado nadie en un templo por aquí, en el templo de Dios, para decir yo soy Dios, adórenme. Esto no ha sucedido todavía. Si el día del Señor no ha llegado todavía. Si no ha llegado en nuestro tiempo, quiere decir que en el tiempo cuando esta carta falsa estaba circulando, no era el día del Señor que había llegado. Era una carta falsa. Y a nosotros igualmente el día del Señor no nos ha llegado. Todavía no hemos visto un hijo por allí saliendo. Todavía no vemos a alguien que dice yo soy Dios, adórenme. Aunque hay ciertas personas por allí que manifiestan ser hombres y dicen ser Dios, pero que habla de un inicuo que buscará y gobernará a nivel del mundo entero. Entonces el texto dice, no se dejen engañar. Si no dejen que la apostasía, es decir, quedar sin fe, abandonar el camino de Dios. Hay gente que está abandonando el camino de Dios. Hay gente que está quedando sin fe simplemente porque se olvidan de Dios o si vienen a una iglesia y visitaron, pero no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo como tal. Entonces habla de apostasía y habla de un hombre de pecado, hijo de perdición. Dice que se opone, dice que está en contra de lo moral. Se va a levantar como Dios. Va a ser un ser humano común. Va a ser poseído por el demonio. ¿Sí? Va a ser una persona que se va a manifestar y el demonio lo va a poseer. Y entonces va a ser el anticristo o ese inicuo que mencionó. Eso no ha sucedido todavía. Eso no está sucediendo todavía. Pablo lo que está es explicándole a la iglesia, hermanos, todavía el día del Señor, como se menciona en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, todavía no se ha manifestado. No se alarmen, ustedes están viviendo persecución, ustedes están viviendo sufrimiento hoy, sí es cierto, pero no se alarmen porque ese día todavía no se ha manifestado. En el versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis perfectamente que algo lo detiene. El texto menciona que algo detiene la manifestación del inicuo, o sea, del anticristo. Hay algo que lo está deteniendo hoy. Por lo tanto, nosotros no estamos viviendo el día del Señor, el día de juicio, el día de gran tribulación, porque hay algo que está deteniendo la manifestación de ese inicuo. Pero algo interesante que dice el texto bíblico es lo siguiente: a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Se va a manifestar como tal ese inicuo, pero hay algo que lo está deteniendo. Pero vamos a resaltar, en el tiempo de que él escribió la carta, él dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay algo que lo detiene, que hasta que él, a su vez, hasta que él, vean ahí el término, ¿verdad? Él, personal,
hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Cuando Él sea quitado, el que lo detiene, el que detiene el inicuo, el que detiene que se manifieste ese inicuo con toda libertad, entonces ¿qué va a suceder? Se va a manifestar ese inicuo que menciona aquí en la segunda carta, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, se va a manifestar como tal. Entonces, pero dice el texto, quiero resaltar, es que ese misterio de iniquidad ya está en acción. Está ahí en acción en estos tiempos. Es decir, Satanás está en acción. Satanás está haciendo de la suya. Satanás está incursionando en las festividades. Está incursionando en ferias. Satanás está incursionando en los hombres en sus pactos satánicos. Satanás está incursionando en los hombres en sus actividades de brujería. ¿Sí? Satanás está incursionando en el mundo hoy en día, está en actividad, pero él quisiera manifestarse a los hombres y decir: yo soy Dios, yo soy Satanás, y dominar el mundo. Él quisiera hacerlo, pero no lo hace como tal, porque algo lo está deteniendo. El texto dice: Él, el que lo detiene. Y sabemos que el que detiene la manifestación del anticristo es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. No es la iglesia la que está deteniendo a Satanás. Es Cristo en la iglesia. Él es el que está deteniendo la manifestación de este inicuo que se manifieste, que la Biblia enseña que se va a manifestar en la gran tribulación. Entonces, es Cristo, porque cuando la iglesia es arrebatada, Cristo con la iglesia nos vamos a las moradas celestiales. Allá vamos a vivir las bodas del Cordero. Allá vamos a estar allá en el cielo, allá recibiendo galardones, recompensas de parte de Dios, la iglesia. Mientras que la iglesia está en el cielo con Cristo, en la tierra se va a desatar una gran tribulación. Y el tiempo de ira que la Biblia habla es de parte del Señor. Quiero ver unos versículos aquí, si ustedes los que anotan. Dice la Biblia en Romanos 5:9. Romanos 5:9. También por tanto, nosotros, los cristianos, debemos estar alerta y preparados, ¿verdad? Pero nosotros seremos salvados del castigo, de la manifestación de Satanás, manifestación de la ira, manifestación del inicuo. La Biblia dice que seremos salvos. Dice la Biblia: ahora que hemos sido justificados por su sangre. ¿Quién fue justificado por la sangre de Cristo? ¿Quién es justificado por la sangre de Cristo? Justificado es perdonados. La sangre de Cristo nos ha justificados. Dice aquí el texto: hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: con cuánta más razón, por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Romanos 5:9. La Biblia dice que seremos librados del castigo de Dios. Es decir, que Dios va a enviar un castigo. Y aquí lo dice: y nosotros los justificados. Yo soy justificado, usted es justificado. Justificado, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, que recibió a Cristo. Entonces dice la Biblia que usted y yo vamos a ser librados del castigo. También dice otra cita: pues Dios no nos destinó para sufrir el castigo, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice: ya que has guardado mi mandamiento de ser constante, o sea, nosotros, ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que viven en la tierra. Así que viene una hora de prueba donde Dios va a tratar con los que viven en la tierra, y dice la Biblia que Dios nos va a liberar de ese día. Entonces, el día de la ira es el día del juicio de Dios, el castigo de Dios. Es decir, la gran tribulación es permitida por Dios, es enviada por Dios, es castigo de Dios. En Apocalipsis vemos del capítulo 5 al capítulo 19 todos los juicios de Dios: copas, las trompetas,
vemos allí manifestada la ira de Dios con su juicio sobre la tierra, la gran tribulación. Entonces nosotros seremos salvados de la ira. Y es lo que nosotros predicamos y creemos. Cuando se vaya a manifestar este momento de gran tribulación que es enviado por Dios, la iglesia es arrebatada antes y nos vamos con el Señor. Ahora, ¿por qué el inicuo está actuando? Dice el texto que el inicuo este misterio está incursionando, dice el texto bíblico. Él está allá lo que lo detiene, y detiene la obra de Satanás como tal, que quisiera manifestarse de lleno. Y ya sabemos que lo detiene el Cristo en la iglesia, él hablando de la presencia de Cristo en la iglesia. Y allá es donde está deteniendo eso, ¿no? En el versículo 8 que estamos viendo, ubíquense allí por favor, el 8. Okay. Entonces se manifestará aquel inicuo, el quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Suponemos que ya aquí está hablando la segunda venida de Cristo después de la gran tribulación, donde este anticristo será vencido. Estaba leyendo un comentario, ¿no? Me gustó lo que decía un comentario, porque a veces hemos predicado que se ha dicho en la historia que el anticristo una vez dijeron que era Gorbachev de Rusia, dijeron, comenzaron los evangelios a decir Gorbachev es el anticristo, Gorbachev. Hubo un tiempo que se dijo en los tiempos pasados que Hitler era el inicuo, que Hitler era el anticristo. Y así mismo en toda la historia de la humanidad siempre se ha dicho que el anticristo era algún personaje que ha existido en el tiempo del Antiguo Testamento, el periodo griego. Se decía que era Antíoco Epifanes, ¿verdad? El anticristo, y la gente siempre le está dando connotaciones a personas que eran el anticristo. Recuerdo yo también una ocasión que se dijo que Hugo Chávez era el anticristo, ¿verdad? Que era el inicuo. Entonces la gente siempre para darle connotaciones al inicuo y esa manifestación de Satanás. Pero saben ustedes que si Cristo viene en determinada fecha y el anticristo nace, esperando al anticristo saber cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. Si la Biblia dice que el día ni la hora del arrebatamiento de la iglesia nadie lo sabe, no se puede usted examinar. Entonces Satanás sabe cuándo será la venida de Cristo o cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Satanás sabe, Satanás no sabe. Nosotros hemos predicado, ¿no? Ahorita el anticristo es Putin, es que se llama, ¿no? Putin, ¿no? Así se llama, ¿no? Putin. No, Putin es ahorita el anticristo, aquel inicuo. Pero si nosotros podemos predicar esto como auténtico, no podemos predicarlo por la razón de que el Satanás no sabe cuándo es el rapto de la iglesia. Y en toda la historia, él está en movimiento. Y él está fijando su mirada en hombres, fijando su mirada en personas que pueden servirle de utilidad para él posesionarlo y ser el anticristo. Pero si le ponemos a decir que Satanás sabe la fecha exacta cuando nace el anticristo y cuando el anticristo se va a manifestar, quiere decir que Satanás sabe cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. No, en toda la historia Satanás pudo pensar que era en el siglo X, en el siglo XII, en el siglo XIV, en el siglo XVIII, en el siglo XX, en el siglo XXI. Satanás no sabe cuándo es el arrebatamiento de la iglesia, por lo tanto él no puede infiltrar un hombre para que sea el anticristo y puede dar en el clavo en la fecha exacta cuando es el arrebatamiento, por la razón de que él no sabe cuándo es el arrebatamiento. Entonces me gustó lo que hacía el comentario. Satanás puede usar a cualquier persona, y cualquier persona él puede prepararla en cada siglo para que cuando se manifieste el arrebatamiento de la iglesia, este es el hombre que voy a posesionar. Y me gustó ese comentario, porque exactamente Satanás puede tener a un hombre en el siglo XXI para decir este es el anticristo, porque Cristo puede venir en el siglo XXV o en el siglo XXVI, él no sabe. Y ese hombre que va a escoger no puede durar toda esa vida, tiene que morir. Y entonces al morir tiene que buscar a otro. Entonces me gustó ese comentario que decía ese hermano, que decía Satanás no es omnisciente, Satanás no sabe cuándo viene Cristo, por lo tanto
Él está en cada siglo preparando hombres que le puedan servir para cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí Él sí se va a manifestar. Entonces la iglesia no puede estar predicando y diciendo que en este tiempo puede ser fulano, fulano, fulano. De repente si Cristo viene ya ahorita, Cristo viene en el 2024, bueno, posiblemente podría ser Putin, porque está vivo. Pero si muere Putin, puede levantar a otro que no es Putin, para que él posesionarlo, porque recuerden, la inclusión del inicuo, la inclusión de Satanás, va a ser en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia no esté sobre la tierra. Entonces, en el versículo 8 al 10, dice que vendrá la venida del Señor, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuando Cristo venga con sus santos a la tierra a establecer el milenio sobre la tierra. Pero entramos en una advertencia en el versículo 10 al 14. Ubíquense en el versículo 10. En realidad, todo lo que le he explicado es educativo. Todo lo que he explicado es para formar. Pero lo importante del capítulo 2 no es todo lo que les he explicado. Lo importante del capítulo 2 viene ahora del versículo 10 al versículo 14. Y el versículo 10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad se va a manifestar el anticristo cuando venga sobre la tierra en la gran tribulación, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, y para ser salvos. ¿A quién va a venir con mayor engaño el inicuo? El texto dice: ¿para quién? Para los que se pierden en el tiempo de la gran tribulación, para los que se pierden, porque no aceptaron, lo dice claramente, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para tú ser salvo tienes que recibir el amor de la verdad. Y en este tiempo tenemos esperanza. Hay esperanza de recibir el amor de la verdad hasta que venga Cristo y se dé el arrebatamiento de la iglesia. Después que se dé el arrebatamiento de la iglesia, los que queden en ese tiempo, es a que se refiere el texto, los que se pierden en el tiempo de la gran tribulación serán engañados porque no recibieron el amor de la verdad. Y lo vuelve a repetir en el 11. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. El texto lo dice, van a ser condenados por rechazar la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí entramos en Romanos capítulo 1. ¿No han leído Romanos capítulo 1? Que dice la Biblia que los hombres se encendieron en sus lascivias a cometer con avidez toda clase de impurezas y se entregaron a cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres, y también anunciamos mujeres con mujeres, y no quieren reconocer el mensaje de Dios. Ese principio lo vemos manifestado en la actualidad. ¿Qué hace Dios a la gente homosexual, a la gente que son lesbianos? Dice la Biblia que por querer vivir en ese estilo de vida, Dios los entrega a una mayor vida, los entrega a esa destrucción para que sufran o se arrepienten antes de que venga el día del Señor, o se pierden en la gran tribulación, como dice aquí el texto bíblico. Pero lo importante del capítulo 2 es el contraste. ¿Qué dice el versículo 13? En el versículo 13, primero habla de los perdidos, del 10 al 12. Luego, en el 13 y 14, habla de los escogidos. Y dice: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, iglesia de Tesalónica, iglesia evangélica libre central. Doy gracias respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, Pablo resalta lo que está explicando de la manifestación del inicuo y le está diciendo: ustedes no tienen que preocuparse porque ustedes son del grupo que va a ser arrebatado por Cristo cuando llegue en las nubes. Ustedes son del grupo de los escogidos, que son escogidos por el Señor antes de la fundación del mundo. Aquí vemos en este texto bíblico que habla de escogidos en la fundación del mundo, sí, estamos claros en eso. Pero también Pablo predicó arrepentimiento, y aquí hay un contraste, aquí hay una dificultad que se ha creado en la iglesia por muchos siglos, que la Biblia manda que los hombres se arrepientan, arrepentidos y convertidos, la Biblia dice, para ser salvos. Y pero la Biblia dice que también las personas son escogidas ante la fundación del mundo, y aquí los teólogos viven rompiéndose la cabeza y discutiendo cómo es esto. Escogido, luego hay que arrepentirse. ¿Cuál es la situación? En la sabiduría de Dios, en la omnisciencia de Dios, en la soberanía del Señor, va la repetición. Dios nos escogió ante la fundación del mundo. Él sabe, no sabe Dios cuando se acabe todo el mundo, no sabe Dios en el fin de los tiempos quiénes van a ser los salvos y quiénes no. Claro que Dios sabe, por eso llama que somos sus escogidos, porque hasta el final Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero entonces también habla del arrepentirnos. Y el hombre tiene que arrepentirse. Y para eso está la manifestación del Espíritu Santo, para convencer a la gente de pecado, de justicia, de juicio, para que se arrepienten. Recuerden, el arrepentimiento obra Dios. La santificación, como lo leemos aquí, es por obra del Espíritu Santo. Entonces Dios va guiando a los hombres para que los hombres se arrepientan. Pablo cuenta este contrato. O vas a ser de los perdidos en el día del Señor, o vas a ser de los salvados en el día del Señor. Y aquí está la verdad. Esta es la verdad. Pablo está diciendo: no te des tanta mala vida, perdona la expresión, la terminología, ¿no? Por el día del Señor. No te preocupes por saber quién es el inicuo. No te preocupes por hablar, por decir la gran tribulación, lo que va a pasar. Lo que va a pasar, va a pasar. Lo que está escrito que va a suceder, va a suceder. La preocupación tuya debe ser: ¿vas a ser de los perdidos o vas a ser de los escogidos? Porque dice que van a ser engañados los que no recibieron el amor de la verdad, porque se pierden, porque no son salvos. Pero después dice: ustedes, hermanos, son de los escogidos, los que se arrepintieron, los que recibieron al Señor. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñar es: ¿en qué grupo van a estar ustedes cuando se manifieste la venida del Señor? ¿En qué grupo van a estar ustedes cuando la iglesia sea arrebatada? ¿Van a ser de los arrebatados, salvos, o van a ser de los quedados para perdición? Y es lo que quiere resaltar aquí Pablo. Lo repite también en el capítulo 1, que no toca predicar el 1, pero el capítulo 1 habla del 1, 6 al 9, que habla que el juicio de Dios, habla del justo juicio de Dios, y dice que en el justo juicio de Dios, en el 1, 6, 9, dice que van a haber unos que van a ser excluidos, fuera, desechados, y van a haber unos que son dignos del reino de Dios. Menciona los dos grupos en el capítulo 1. Vuelvo a preguntar, amigo que nos visita: ¿tú vas a ser de los dignos del reino de Dios, de los escogidos, o vas a ser de los perdidos o los excluidos, que quedarán fuera, que no entrarán al reino de Dios, que van a pasar por la gran tribulación? Hay dos puntos de vista en cuanto a la gran tribulación. La Biblia me habla de 144,000. Y cuando se complete el número de los 144,000, también habla la Biblia de un número de gentiles en Romanos. Y la Biblia dice: cuando se complete el número de los gentiles. ¿Por qué Pablo dice que hay un número de los gentiles? Porque en Apocalipsis dice que hay un número de las naciones de Israel, un número. La Biblia dice que son 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 de cada tribu. Quizás no es necesariamente que va a ser un número exacto,
pero sí es un número perfecto de Dios que se van a salvar en la gran tribulación. Y la Biblia habla de la nación de Israel. Algunos dicen, yo soy gentil, yo no soy israelita. A mí no me interesa si soy arrebatado o no. Yo voy a disfrutar de la vida. Cuando Cristo se llegue a la iglesia, yo me quedo. Pero en la gran tribulación me dejo quitar la cabeza. Cuidadito. Dios predestinó a la iglesia para ser arrebatada. No te pongas a confiar en la gran tribulación que te va a dejar quitar la cabeza. Porque la gran tribulación, decía un hermano en internet, ¿verdad? Que estaba escuchando, un hermano que es ministro en México, que decía que la gran tribulación es como cuando una persona le da un infarto, que la queremos salvar, le ponemos, yo no sé cómo se llaman esos aparatos, esos aparatos al corazón, le metemos corriente para revivirlo, y esa persona, ¿sabe que debe ser fuerte? Un correntazo de eso. Si apenas nos da un correntazo con la corriente hacia apenas y nos molesta, ¿cómo será que a una persona que le dé un infarto le pongan esos aparatos en el pecho, corriente, y la persona brinca? Eso debe ser desagradable. Entonces, el hermano decía que en el tiempo de la gran tribulación es así. Dios va por juicio, Dios por castigo, va a hablarle a los israelitas para que se salven y se conviertan y completar el número de los 144,000 escogidos por Dios en el tiempo de la gran tribulación. No, ahí dice en el texto de Apocalipsis que ellos predicarán y que saldrán a predicar y que puede ser que se salven más de 144,000 y se salven los que no sean israelitas también, no sé. Pero yo me voy con el arrebatamiento de la iglesia. No sé qué va a quedar para la gran tribulación, pero la idea es que nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el versículo 10 al 14 es una advertencia. Y la advertencia es, hermano, en el día del Señor, antes se da el arrebatamiento de la iglesia, ¿serás de los perdidos o serás de los escogidos o de los salvados? ¿Serás de los que dice aquí el texto, engaño para los que se pierden por no haber recibido el amor de la verdad? ¿O serás de los escogidos porque te arrepentiste y recibiste a Cristo en tu corazón? Ahí está, la Biblia Pablo lo dejó, Pablo nos enseña. Después al final dice en el 15, terminando el capítulo, así que hermanos, está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Por qué Pablo dice eso? Circulaba la carta, pseudo carta, y estaba confundiendo a la iglesia. Cuidado, se dejan engañar por pseudo cartas. Cuidado, se dejan engañar por pseudo profecías. Cuidado, se dejan engañar por falsos mensajes de personas que están dando mensajes orales de que Dios me habló. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Un determinado canon agrupó los 66 libros que por guía de Dios llamamos los inspirados por el Espíritu Santo. Y todos aquellos libros que eran falsos, tanto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, quedaron fuera. El canon no los aprobó porque no daban la evidencia de que eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos y amigos, dejémonos guiar por la Biblia y tengamos cuidado con tantas profecías que salen por el mundo. Defensa, verso 15. Y al final termina con una oración, una petición, y dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, el Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Lo que está diciendo el texto es: oriéntense unos a otros con sus mensajes, que vayan conforme a lo que la Biblia tiene escrito. Enséñense unos a otros con el mensaje que ya tenemos. No necesitamos nuevas revelaciones. Simplemente tenemos la palabra del Señor. Así que cuando Cristo venga, esperamos irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Los versículos que hablan del inicuo, de que lo detiene, que es Cristo en la iglesia, cuando Cristo sea arrebatado, el inicuo se va a manifestar. ¿Y qué es el inicuo? ¿Qué es el anticristo? El anticristo es un hombre cualquiera. El anticristo es un ser humano que Satanás se le va a infiltrar, se le va a posesionar y va a ser un hombre que va a gobernar el mundo entero.
Ahorita estamos viendo que la Biblia estaba estudiando, leyendo en Gog y Magog. La Biblia dice que Gog es un príncipe, en Ezequiel 37 y 38, Magog en Rusia. Ya entonces vemos las congestiones y la gente diciendo el liderazgo principal en ese tiempo de Ezequiel 37, 38 y 39 es de Magog, y Magog es Rusia. Y la gente dice, ya Cristo viene, quizás Dios nos está advirtiendo, ya Cristo viene. Vemos por allí a un liderazgo ruso que está tratando de gobernar al mundo, pero te recuerdo, Satanás no sabe que el día del arrebatamiento de la iglesia puede ser en este tiempo Rusia o Putin, pero puede ser que sea más adelante Rusia y sea otro gobernante. Pero sí, la Biblia habla de que en el futuro 10 naciones mundiales van a gobernar y va a salir el anticristo de ellas. Así que, amados hermanos, concluyo. ¿Vas a ser de los perdidos o vas a ser de los salvados? Reflexiona en eso. Si el amigo que nos está visitando no ha recibido a Cristo, la Biblia quiere que seas de los salvados. No, pero es que la Biblia habla de escogido. Si soy escogido, yo voy a estar ahí. No, Señor. La Biblia dice que tenemos que hacer caso a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios llamándonos y recibir a Cristo en el corazón. Dejar un juego de palabras de que somos escogidos, pero el Espíritu Santo obra para que la gente se arrepienta. Así que tú tienes que evidenciar que recibes a Cristo como tu Salvador. Si algún amigo nos está visitando y no ha recibido a Cristo, si alguna persona está aquí y no ha recibido a Cristo, es tiempo que recibas a Cristo en tu corazón. Es tiempo que le digas al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero recibirte. Si hay algún amigo que nos visite, quiere recibir a Cristo, yo le hago la invitación. No es nada malo, simplemente vas a aceptar a Cristo, Dios te va a dar la salvación y vas a servirle a Dios. Vas a comenzar a hablar a tu familia de Cristo y vas a ser instrumento de Dios. Si alguna persona desea recibir a Cristo en su corazón, yo le hago esa invitación. Y si tienes algún hermano, algún amigo al lado, hermano, que no ha recibido a Cristo, pregúntale, ¿quieres recibir a Cristo? Si te da pena, yo te acompaño hasta allá para que el pastor ore por ti. Si alguno quiere recibir al Señor, yo le hago esa invitación.